Genial. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Leonelo por la invitación. Eh, yo voy a hablar de algo distinto a lo que habló Felipe y a lo que habló el otro expositor. Eh, Se trata de un trabajo que desarrollé con Gustavo Sandón de la Universidad Tecnológica Metropolitana y que lleva por título Existencia y estabilidad de soluciones periódicas de sistemas tipo Nicholson con mortalidad denso-dependiente. ¿Ya? Entonces voy a hacer una pequeña introducción, eh, algunos preliminares, para luego ver el resultado de existencia y luego el resultado de estabilidad. ¿Ya? Eh, ok, entonces estos modelos de tipo Nicholson eh, se vienen estudiando más o menos de la década de 1980, bueno, del año 1980, y en el año 2011 se, se extendió el concepto a sistemas, ¿ya? Fundamentalmente es ese sistema que está ahí, donde hay dos poblaciones, ¿ya? En particular estaban pensando en recursos pesqueros, y en la primera ecuación muestra la evolución del recurso, digamos, en un área protegida, ¿ya? Mientras que en el segundo es el mismo recurso, ¿ya? Pero ahora hay una cierta cosecha, ¿ya? Este término H viene a representar ahí cómo se está cosechando el producto X2 o la biomasa, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llaman tipo Nicholson? Se llama tipo Nicholson porque en general esta ecuación considera aquí un retardo, particularmente en la parte que modela la tasa de nacimiento, ¿ya? Entonces, y además esa no linealidad es de este tipo x por e a la menos x, digamos así, ¿ya? Una no linealidad eh, unimodal y con retardo. Entonces, este tipo de modelo ha sido ampliamente estudiado, ha sido extendido también al caso no autónomo, y es como un ejemplo bastante exitoso de los modelos de poblaciones que consideran retardo. Bien. Eh, Debido a cómo se estaba trabajando en la literatura, lo que nosotros consideramos es un sistema similar al anterior, ¿ya? Pero donde ahora la mortalidad y la, por así decir, el traspaso de la población de un parche al otro, ¿ya? Son de tipo no lineal, ¿ya? Entonces, acá este primer término representa la mortalidad, ¿ya? Lo mismo este, ¿no es cierto? Y acá hay un modelo de nacimiento, por así decir. ¿Ya? Siempre con retardos, en este caso con retardos variables, y la ecuación en general es, por así decir, bastante no lineal o no hay términos lineales, digamos, a priori. ¿Ya? Y vamos a considerar que todas estas funciones que están involucradas acá, que hacen en lugar de coeficientes, digamos, van a ser omega periódicos, ¿ya? Continuos, acotados y omega periódicos. ¿Ya? Y a este sistema es el cual nosotros vamos a estudiar la existencia de soluciones y la estabilidad de soluciones vía métodos topológicos fundamentalmente. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro objetivo? Fundamentalmente ese que le acabo de decir, ¿no es cierto? Aplicar métodos de las teorías topológicas y del análisis, eh, me confundí, métodos de la teoría topológica y teoría de las ecuaciones diferenciales no autónomas a modelos tipo Nicholson, ¿ya? Ese es nuestro objetivo, por así decir, matemático. La parte biológica o el motivamiento biológico pasa por el modelo, digamos, pero hasta ahí nomás. Bien, en este contexto, digamos, vamos a considerar el espacio de las funciones omega periódicas continuas eh, en dimensión 2, ¿no es cierto? Visto como un espacio de Banach con la norma del supremo, prácticamente, ¿ya? Y además vamos a denotar x sub más y x super menos, ¿no es cierto? El máximo y el mínimo de las funciones escalares sobre el periodo, ¿ya?
siempre estamos considerando acá funciones continuas y omega periódicas. Bien. Ok. ¿Cuál es, por así decir, la herramienta principal o la herramienta más poderosa que ha sido también utilizada con cierto, con frecuencia, de todas formas, en el estudio de estos sistemas o ecuaciones tipo Nicholson? Es el del teorema de continuación abstracto de Mawan, ¿no es cierto? Donde hay un cierto operador lineal que es de tipo Fredholm, ¿no es cierto?, de índice cero. Hay un operador que es continuo, ¿no es cierto?, que es L compacto sobre un conjunto convexo, abierto y acotado, ¿ya? Em, claro, y se requieren estas tres condiciones para, en el fondo, ser capaces de garantizar de que la ecuación, digamos, original, L de U igual a N de U, tiene al menos una solución en el dominio del operador L intersectado con la clausura de la región omega. Perdón. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿ya? En nuestro caso uno puede ir aterrizando esto, ¿ya? Probablemente para cada problema, ¿no es cierto?, abstracto, uno lo puede ir aterrizando un poco más, y eso es lo que voy a hacer en las siguientes láminas, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, la condición A, ¿no es cierto?, acerca de LU distinto de lambda por N de U, ¿no es cierto?, corresponde en el fondo a considerar un sistema o una familia de sistemas diferenciales alternativos, ¿ya? Multiplicando por lambda la parte no lineal, ¿no es cierto?, el operador n. Y por otra parte, como estamos estudiando el caso omega periódico, ¿ya? Podemos considerar el proyector Q, ¿no es cierto?, como el proyector que le toma el promedio a la función, a toda la función continua n, ¿no es cierto?, que también es el lado derecho del sistema. Entonces, q de n distinto de 0 va a estar relacionado con que esta integral sea distinta de 0 sobre, para x, digamos, en R2, ¿ya? Porque este operador va ahora desde llega al núcleo, de alguna forma. Llega al núcleo de L, llega a R2 en este caso, porque el sistema es un sistema planar. Bueno, todo esto fue recogido en realidad por Pablo Amster, ¿ya? Él, en un libro del año 2014, eh, reescribe, ¿ya?, o encuentra un teorema de continuación para modelos con retardos en general, ¿ya?, donde es exactamente la misma idea del teorema abstracto, digamos, pero es planteado de forma más concreta para sistemas con retardo, ¿ya? Esa es más o menos la presentación. O sea, el sistema del que yo les había hablado no debe tener soluciones sobre la frontera de omega, ¿ya?, para todo lambda en 0,1. ¿Qué más? Esta función g de x, ¿ya?, que está relacionada con la de la lámina anterior, ¿no es cierto? Tampoco tiene que ser 0 ahora en la frontera de omega intersectado con R2, ¿ya? Y además, el grado de esta función g sobre omega intersectado con R2 tiene que ser distinto de 0. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces nuestro problema, ¿no es cierto?, va a tener al menos una solución, ¿ya?, en la clausura de omega. Que es importante notar que en el espacio o en el contexto de las ecuaciones diferenciales con retardo, y bueno, fundamentalmente eso, en el contexto de las ecuaciones diferenciales con retardo, nosotros debemos trabajar sobre espacios de Banach, ¿ya? Entonces nuestro conjunto omega invariante va a ser también un, un subconjunto en espacio de Banach, y por lo tanto, si quisiéramos pensar en un grado adecuado para resolver este problema, tendríamos que pensar en el grado de Leray-Chauder, ¿ya? Ahora bien,
este teorema de continuación, de alguna forma, lleva el problema, ¿no es cierto?, hacia el núcleo del operador L, y por lo tanto, aquí nosotros tenemos que estudiar un grado de Brouwer, ¿ya? Este es un grado de Brouwer, aunque el problema en general es un problema abstracto, digamos, sobre un subconjunto adecuado de un espacio de Banach, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la parte simpática desde el punto de vista teórico. Otro punto, otro aspecto simpático, ¿ya? Es el que nosotros, para demostrar que este grado de Brouwer es distinto de cero, ¿ya? Vamos a apoyarnos en el teorema de Poincaré-Miranda, ¿ya? Que este teorema de Poincaré-Miranda es un teorema que fue conjeturado por Poincaré y demostrado por Miranda por ahí por el 1940, y que es una especie de teorema del valor intermedio para Rn, ¿ya? Y que es además equivalente al grado de Brouwer, ¿ya? O al teorema de punto fijo de Brouwer, ¿ya? Entonces, eso es uno de los aspectos simpáticos que yo rescato de este trabajo, ¿ya? Estas son las condiciones, en el fondo, que eh, eh, hay como que la función cada una de las componentes de una función, digamos, eh, está a la izquierda o a la derecha del cero, ¿ya? Entonces, si eso sucede para cada una de las componentes de la función, ¿ya? Sobre, por así decir, las caras del cubo de dimensión adecuada, entonces va a existir algún punto al interior del cubo donde esa función se anula en realidad, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de este lema. Ok. Bien. Entonces, las condiciones que nosotros vamos a asumir son fundamentalmente sobre los máximos de las funciones periódicas que están involucrados en nuestro sistema, ¿ya? Las primeras dos hipótesis nos van a permitir conseguir cotas a priori superiores, ¿ya? Para las soluciones, mientras que las otras dos hipótesis son las que nos van a permitir encontrar las cotas a priori inferiores para las soluciones, ¿ya? Y eso va a ser esencialmente lo que vamos a necesitar para demostrar la existencia de al menos una solución. ¿Qué cosa es importante decir? Bueno, quizás lo vamos a discutir después. Tiene que ver un poco con H3 y H4 y cómo nos van a permitir ellas conseguir, conseguir una cota inferior, ¿ya? Bien, entonces, bajo esas cuatro condiciones, el sistema 1 tiene al menos una solución omega periódica, ¿ya? Vamos a estudiar primero, o vamos a definir un conjunto omega, ¿ya? Un conjunto omega subconjunto del espacio de las funciones continuas, ¿no es cierto? En este caso, con dimensión 2, y uno puede ahí ir comenzando a estimar, ¿ya? A estimar. Entonces, si uno supone que se encuentra precisamente en el máximo de x1, ¿no es cierto? Y es solución de la ecuación diferencial, por lo tanto, su derivada va a ser 0 y se debe tener este hecho, ¿ya? Ahora, estamos preocupados de la primera parte, o sea, estamos preocupados de toda la familia de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿ya? Por eso ahí está el lambda. Pero como todo esto es igual a 0, entonces uno puede, en el fondo, hacerlo uniformemente en lambda, ¿ya? Bueno, y luego, esencialmente, solamente vamos estimando, ¿no es cierto? Estimando para conseguir una cierta cota, que es esta que está aquí en 6, ¿ya? Cuando llegamos a esta cota y hacemos tender R a infinito, ¿ya? Hacemos tender a R infinito, eh, entonces, y ese es más o menos el secreto de por qué elegir H1, digamos, la idea es que H1 nos lleve, que nos diga que 6 sea una contradicción, ¿ya? Entonces, si R crece arbitrariamente, no puede contradecir H1 porque estamos asumiendo H1 y por lo tanto, ¿no es cierto?
las soluciones tienen que ser acotadas superiormente, ¿ya? Y lo mismo se puede hacer para x2. Entonces conseguimos la existencia de una cota superior y por lo tanto, si nuestro omega, los límites superiores de nuestro omega son más grandes que este R, allí no vamos a poder encontrar soluciones periódicas del problema y por lo tanto L de U va a ser distinto de lambda por N de U, ¿ya? Esa es más o menos la idea sobre la frontera de esa región, ¿ya? Las cotas a priori inferiores son es esencialmente la misma idea, ¿ya? La diferencia es que debido a la no linealidad hay que ser un poco más cuidadoso, ¿no es cierto?, para conseguir las cotas inferiores, ¿ya? Entonces aquí hay que detenerse, ¿ya?, a trabajar cuidadosamente la función no lineal, esta x por e a la menos x, ¿ya? Pero aún así no es difícil de tratar, ¿ya? Hay que ser cuidadoso, pero se puede tratar. Entonces ahí uno consigue esas estimaciones, ¿cierto? Y finalmente se va a repetir ahora más o menos el mismo procedimiento anterior, solo que una vez que llegamos a esta expresión, ahora vamos a pedir, vamos a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0, ¿ya? Cuando epsilon tiende a 0, y esta vez, ¿no es cierto?, va a ser H3 la que, la que nos debiera llevar a una contradicción, ¿ya? Entonces, en este punto quería de todas maneras hacer hincapié, ¿ya? Porque este de alguna forma es un método indirecto de demostrar que las soluciones son acotadas inferiormente, ¿ya? Y de alguna forma abre nuestros resultados a diferenciarse con otros que hay en la literatura, ¿ya? Entonces, yo creo que esta idea también puede ser interesante para los distintos presentes en la charla. Bueno, y como les comentaba, con esas dos cosas ya conseguimos ahí que nuestro omega, o que podemos escoger un omega que satisfaga la condición A, ¿ya? Y para ver que la función g no tiene cero sobre la frontera intersectada con R2, ¿ya?, nos podemos detener ahora en cada una de las componentes de esta G, ¿ya?, que son eh, la proyección, ¿no es cierto?, del lado derecho de la integral, ¿ya? Pero ¿qué es lo simpático, una vez más, que nos permite el teorema de continuación del grado, ¿ya?, es que ahora este x no es una función, ¿ya?, no es una función, es algo que está en el núcleo del operador L, ¿no es cierto? En otras palabras, es algo de dimensión finita y por lo tanto ya no está la presencia del retardo, ¿ya? Eso que siempre puede ser delicado en las estimaciones, en este punto está ausente y por lo tanto uno puede estimar más fácilmente, ¿ya? Entonces, en particular, vemos que si uno evaluara x1 en epsilon, ¿no es cierto?, eso va a ser menor o igual que evaluar G1 en epsilon epsilon, ¿ya? Y en particular, ahí uno podría estimar de alguna u otra forma, nosotros en este caso solamente estimamos la integral tomando los máximos, o sea, haciendo lo más brusco posible, ¿ya? Y podemos conseguir este hecho, ¿ya? Y este hecho que está acá, en el fondo, nos permite garantizar que en algún límite del cubo, ¿no es cierto?, la función es negativa, ¿ya?, donde x2 se mueve libremente entre epsilon y r, ¿ya? Entonces ya sabemos que a ese lado el G1 es negativo, por así decir. Lo que vamos a ver ahora, de forma análoga, es que por el otro lado va a tener que ser positivo, ¿ya? Y de esa manera vamos a poder garantizar de que sobre la frontera, ¿ya?, sobre la frontera no es cero, ¿ya?, o es positivo o es negativo, pero no es cero, ¿ya? Y además conseguimos estas expresiones que están aquí,
10 y 11. O sea, esto yo lo estoy mostrando para G sub 1, pero se puede hacer también para G sub 2. Entonces aquí conseguimos 10 y 11 que, como les comentaba, nos garantizan que G sub X va a ser distinto de 0, ¿no es cierto? Se deberá ser el X mayúscula, ¿ya? Pero además coincide, ¿no es cierto?, con el formalismo del teorema de Poincaré-Miranda. Es decir, hemos visto que no se anula sobre la frontera, pero además se sigue que podemos aplicar el teorema de Poincaré-Miranda y por lo tanto también podemos concluir que la función se anula y este grado de Brouwer es distinto de cero, ¿no es cierto? Y entonces, por el teorema que les mencionaba, presentado en el texto de Pablo Amster, podemos garantizar que el sistema 1 tiene al menos una solución. Disculpa, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo, Leo? Disculpa. Unos 10 minutos. 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. Ya, ok. Bueno, entonces voy a hablar del análisis de estabilidad, que tiene restricciones más, o condiciones más restrictivas, ¿ya? Más restrictivas. El otro teorema en ese sentido nos agrada mucho más, es menos restrictivo, ¿ya? Pero estas también son restricciones que se encuentran de una u otra forma en la literatura, así que ya, es pedir que las derivadas del retardo estén acotadas, y además estén acotadas por 1, ¿ya? Y además que las cotas superiores, digamos, satisfagan una cierta condición con respecto a los coeficientes, ¿ya? Estas son condiciones mucho más restrictivas, pero a la larga nos van a garantizar también la existencia de una solución única del problema, ¿ya? Bueno, lo que hicimos acá, esto igual es importante mencionar, que debido a que la función no lineal tiene derivada acotada, ¿ya? Y uno puede encontrar esa cota, entonces, en general, como que hay dentro de la región de estabilidad, uno necesita estar, eh, uno necesita conocer una cota superior para la derivada y por lo tanto nos vamos a quedar con una región de este estilo, ¿ya? Para estudiar la estabilidad local. Entonces, este es un lema más bien técnico y muy sencillo de ver que en realidad las soluciones del sistema son uniformemente continuas, ¿ya? Y nuestro teorema es, bueno, asumir ahora todas las condiciones, desde H1 hasta H7, para concluir de que la solución omega periódica en realidad es única y es asintóticamente estable en esa región, ¿ya? Es única en la región B, ¿ya? Y bueno, lo que hicimos fue definir dos funciones, una en cada coordenada, ¿ya? Una en cada coordenada, luego le calculamos su derivada de Dini, ¿no es cierto? Hicimos ahí algunas estimaciones y a partir de ellas luego construimos un funcional de Lyapunov, ¿ya? Luego calculamos la derivada de Dini para el funcional de Lyapunov y con las condiciones que asumimos, resulta que esta derivada se puede acotar de esta manera, ¿no es cierto? Luego uno puede integrar, ¿no es cierto? Y finalmente concluir de que tanto las funciones I1 y también I2, ¿no es cierto? I1 menos X1 y 2 menos X2 son integrables, ¿ya? Son integrables. Entonces, estas funciones son integrables sobre todo R o sobre todo el semieje. Entonces, son funciones que son uniformemente continuas y pertenecen a L1, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar el lema de Barbalat para garantizar de que esas funciones en particular tienden a cero cuando t tiende a infinito. Y por lo tanto, así concluimos la estabilidad, ¿no es cierto?
la estabilidad en la región B y por lo tanto la unicidad de esas soluciones. Bueno, finalmente consideramos un sistema, ¿ya?, que satisfaciera todas las condiciones y que también nos permitiera discutir un poco acerca de los resultados previos, ¿ya? Aquí muestro en el fondo cómo se satisfacen las condiciones, ¿ya?, sobre ciertos parámetros, y luego hicimos algunas simulaciones numéricas. Bien, quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Fondesit por financiar este trabajo. También aprovecho de agradecer a Gonzalo Robledo, quien ha sido un compañero en esto de estudiar y aprender acerca del grado topológico, y a Pablo Amter, que ha sido más bien un maestro, digamos, más que un compañero, ha sido un maestro para aprender acerca del grado, y al grupo Mathieu UTEM, al cual pertenezco. Eso, ahí están algunas referencias. Bien. Entonces agradecemos a Daniel por la charla y abro la opción de hacer preguntas, comentarios. Parece que no hay preguntas. Daniel, ¿Sí? ¿esto tiene sentido preguntarse pasando a las funciones casi periódicas? Tratar de preguntar. Probablemente la parte técnica tenga un montón de dificultades, pero... O sea, hay una dificultad principal, digamos, y es que la teoría del grado en general no se lleva bien con las funciones casi periódicas. Digamos. Las funciones periódicas son más complejas, más desordenadas que las periódicas, y en particular los criterios de compacidad para las funciones casi periódicas son ahí es donde está el problema en realidad. Entonces, dentro de la teoría del grado teorema del grado de Leray-Chauder, tú siempre consideras una perturbación compacta de la identidad. Y cuando estás en lo casi periódico, ahí es donde está el tema, digamos. Pero hay otros teoremas de punto fijo, digamos, y hay otras alternativas para estudiar eso. Sí. Ok. Gracias. Parece que no hay más preguntas. Entonces agradecemos una vez más a Daniel